La caza de bisontes como presa existía antes del asentamiento de las Américas. Los primeros homínidos, como los neandertales, cazaban estas enormes criaturas en Eurasia, y la práctica continuó cuando los humanos llegaron a América del Norte. Los hallazgos en Jake Bluff, al norte de Oklahoma, muestran pruebas importantes de caza temprana de bisontes. El sitio produjo puntas Clovis distintivas, implementos de caza primitivos, descubiertos junto a los restos esqueléticos de no menos de 22 bisontes antiguos o Bison antiquus. El análisis científico sitúa estos hallazgos en unos 12.838 años atrás, es decir, hacia el 10.888 a.C. La geografía natural del lugar, caracterizada por un lecho de arroyo seco de paredes empinadas, creó un recinto natural efectivo, que los primeros cazadores aprovecharon, una estrategia que más tarde sería perfeccionada por culturas posteriores, incluyendo a la gente de Folsom. Miles de años después, los pueblos indígenas de Norteamérica idearon una técnica de caza usando acantilados para cazar bisontes en masa. Estos lugares estratégicos, llamados saltos de búfalo o saltos de bisonte, permitieron a las tribus asegurar grandes cantidades de estos animales vitales mediante un enfoque de caza coordinado. El uso estratégico de lugares de caza en acantilados, comúnmente conocidos como saltos de búfalo, apareció por primera vez en los registros históricos alrededor del año 1400 después de Cristo. Los nativos americanos crearon técnicas avanzadas para manejar manadas de bisontes usando incendios controlados y movimientos coordinados a pie para guiarlos. Estas cacerías a veces resultaban tan exitosas que la cantidad de bisontes abatidos superaba la capacidad de la comunidad para utilizarlos de manera efectiva. El método consistía en provocar una estampida para que los bisontes cayeran por los acantilados. La caída normalmente dejaba a los animales lisiados, volviéndolos inmóviles. Los cazadores, ubicados en la base del acantilado, entonces remataban a los bisontes heridos con armas tradicionales. La tribu Pi Negro llamó a estos terrenos de caza Pishka, que significa caldero profundo de sangre, describiendo bien lo que quedaba luego. Sus creencias culturales sostenían que cualquier bisonte sobreviviente advertiría a los demás, lo que podría poner en peligro el éxito de futuras cacerías. Aunque esta técnica producía cosechas sustanciales, el volumen era tal que a veces superaba la capacidad de procesamiento de la tribu, lo que llevaba a un desperdicio inevitable. Sin embargo, los animales que procesaban daban recursos clave, pues las tribus aprovechaban casi todos sus componentes para sobrevivir. La huella de estos antiguos terrenos de caza aún es visible hoy gracias a la evidencia arqueológica, especialmente los mojones que marcan los antiguos caminos de arreo. Estas rutas, a veces de varios kilómetros, canalizan a los bisontes hacia el precipicio. Las zonas cercanas suelen tener valiosos restos arqueológicos, pues las tribus establecían asentamientos temporales para procesar sus presas. Estos sitios ofrecen valiosos conocimientos sobre cómo las tribus de las llanuras integraron al bisonte en su tejido cultural, según relatos históricos de un historiador de la nación Cuervo. Su metodología de caza incorporaba múltiples elementos, incluyendo cantos rituales, marcadores de piedra cuidadosamente colocados para formar líneas de conducción y la guía espiritual de los chamanes. Cuando se ejecutaban con éxito, estos esfuerzos coordinados podían resultar en cacerías extraordinariamente productivas, con algunas batidas que llegaban a capturar hasta 700 bisontes en un solo evento. Meriwether Lewis documentó esta caza en su famosa expedición con Clark. Sus diarios describen cómo un cazador disfrazado de bisonte servía de señuelo entre la manada y el acantilado. Al recibir la señal, otros cazadores guiaban a la manada. El cazador disfrazado entonces buscaba refugio en un escondite predeterminado justo antes de la caída fatal de la manada. Aunque Luis registró este proceso, no existen observaciones documentadas de esta técnica por parte de los colonos europeos. Estos saltos de búfalos ejemplifican las sofisticadas estrategias de caza desarrolladas por los pueblos indígenas de las llanuras, demostrando su profundo conocimiento tanto de su entorno como de su principal especie de presa. Aquí hay algunos de los saltos de búfalos preservados más famosos en los Estados Unidos y más allá.
En el condado de Glacier, Montana, dentro de la reserva Blackfeet, el campamento Desilusión es un hito histórico por ser el punto más al norte de la expedición de Lewis y Clark. Este sitio de salto de búfalos, bien conservado, está en el borde sur del arroyo Cutbank, a unas 12 millas al noreste de Browning, con vistas al Parque Nacional Glacier. La ubicación aislada en propiedad privada ayudó a su preservación excepcional. Los visitantes actuales pueden explorar el área por una tarifa, aunque el terreno desafiante requiere transporte robusto. El entorno natural abarca extensas praderas junto a Cutbank Creek, donde majestuosos álamos crean un corredor natural. Una imponente formación de acantilado de 300 pies de alto y 600 de ancho domina el paisaje oriental y brinda refugio contra los vientos. Esta gran formación geológica fue usada por los pueblos indígenas como Pishkin, sitio estratégico de caza donde guiaban a los bisontes a la muerte. El arroyo revela restos antiguos de bisontes, prueba de muchas cacerías históricas. El aislamiento del sitio lo conserva como un auténtico recordatorio de la caza antes de la equitación. El lugar adquirió un significado histórico adicional cuando el destacamento del capitán Meriwether Lewis estableció allí su campamento temporal del 22 al 26 de julio de 1806. El grupo, que incluía a Jorge Drewart, José y Rubén Fields y posiblemente a otros miembros de la expedición, llegó con 6 caballos. Buscaba investigar el río Marios para validar las reclamaciones de Estados Unidos tras la compra de Luisiana, confirmando si la cuenca del Missouri llegaba al paralelo 50 al descubrirlo. No fue así, por eso lo llamaron Campamento Decepción. Aunque el lugar era hermoso y tenía mucha sombra de álamos, la nubosidad impidió hacer observaciones astronómicas importantes. El 26 de julio de 1806, la expedición encontró a 8 indios pies negros. Las primeras interacciones fueron cordiales, por lo que compartieron el campamento esa noche. Sin embargo, las relaciones se deterioraron cuando los pies negros se enteraron de las actividades comerciales de la expedición con tribus rivales, especialmente en lo referente a la distribución de armas de fuego, un recurso estratégico que los pies negros buscaban controlar. La situación se volvió crítica cuando los pies negros intentaron tomar las armas de la expedición. El conflicto que siguió, provocado por un miembro alerta del grupo, resultó en 2 bajas de los pies negros a manos del grupo de Lewis. Un resultado que los exploradores vieron lamentable, pero necesario para sobrevivir. Este enfrentamiento, conocido como la pelea de Two Medicine, marcó el único encuentro violento de la expedición con los nativos americanos durante todo su recorrido por el campamento. Decepción. De todos los antiguos terrenos de caza, el John Piscan destaca como el salto de búfalo más extenso descubierto, según expertos. En el condado de Cascade, Montana, cerca de OLM, el sitio ahora protegido en el parque estatal First Peoples Buffalo Jump fue usado por cazadores indígenas del 900 al 1500 después de Cristo. El paisaje muestra una gran acumulación de restos de bisontes al pie del acantilado, con huesos que alcanzan hasta 13 pies de profundidad. Esto muestra que la caza era tan grande que la tribu no podía procesar toda la presa. La imponente escarpa de arenisca, orientada a lo largo del eje este-oeste, y que se eleva entre 30 y 50 pies hacia el cielo, se extiende por más de 1 milla de longitud. Esta importante formación geológica, parte de Blackleaf, ha perdurado milenios preservando evidencia histórica clave. La datación por carbono indica uso indígena del sitio desde el año 500 después de Cristo, pero el hallazgo en 2011 de una punta de proyectil antigua sugiere actividad humana hace 5000 años. La evidencia arqueológica muestra que la caza principal en el sitio inició alrededor del año 900 después de Cristo. Antes de que llegaran los caballos a América del Norte, los terrenos de caza en los acantilados fueron vitales para la supervivencia indígena. Esta época, conocida en las historias tribales como los días del perro, vio a las comunidades depender en gran medida de sus compañeros caninos, tanto para el transporte como para el apoyo en la caza.
La estrategia del salto del bisonte fue una solución ingeniosa a los peligros de cazar bisontes, ya que estos animales grandes y fuertes representaban riesgos para los cazadores. Al aprovechar estos acantilados, las tribus conseguían muchos animales y evitaban enfrentamientos directos. Estas cacerías exigían gran coordinación y experiencia. Cazadores se ubicaban estratégicamente alrededor de las manadas de bisontes, iniciando su maniobra desde kilómetros antes del destino. Usando barreras de piedra colocadas estratégicamente y marcadores de enredaderas entrelazadas, guiaban gradualmente a los animales hacia su destino. Las leyendas tribales cuentan de jóvenes guerreros disfrazados de bisonte que guiaban manadas al precipicio. Mientras los animales se acercaban al acantilado, cazadores ocultos surgían, provocando caos y que la manada asustada cayera al vacío. Toda la comunidad se movilizaba entonces para rematar a los animales sobrevivientes y procesar los cadáveres, con hombres, mujeres y niños participando en esta tarea crucial. Las técnicas de los pueblos indígenas para aprovechar los recursos del bisonte experimentaron avances significativos a lo largo de las generaciones. Al principio, las partidas de caza buscaban carne y pieles, pero para el año 500 después de Cristo, la evidencia arqueológica muestra un cambio. Las comunidades ya tenían métodos de procesamiento sofisticados. Incluían construir fosas para cocinar y hacer pemicán, alimento preservado de carne seca, grasa y bayas. Diseñaron depresiones de piedra para procesar la sangre de bisonte en gelatina nutritiva y crearon métodos para incorporarla en alimentos de granos. Estas extensas operaciones de caza requerían una coordinación social sofisticada. Las comunidades nombraban directores de caza provisionales que lideraban durante la expedición y el procesamiento. Una vez que los recursos se distribuían entre los miembros de la comunidad, estas estructuras de liderazgo temporales se disolvían y regresaban a los patrones sociales tradicionales. La relevancia cultural de O.L.M. Pushkin destaca en muchas historias tribales, incluidas las de los Assiniboine, Cree, Blackfeet, Salish y Shoshone. Las investigaciones arqueológicas revelan extensos campamentos estacionales cerca del sitio, con depósitos de huesos a lo largo del acantilado. Los científicos estiman que el sitio cobró la vida de más de 6.000 bisontes durante su periodo de actividad. La llegada de los caballos alrededor del año 1700 después de Cristo transformó las prácticas de caza de los pueblos indígenas, disminuyendo la dependencia de los saltos de búfalo. La región cambió drásticamente cuando Guillermo H. Ulm inició operaciones ganaderas a finales del siglo XIX. La llegada de Great Falls en 1883 y la expansión del ferrocarril central de Montana por Ulm en 1887 cambiaron el uso del paisaje y su vínculo comercial. La historia reciente del sitio muestra cambios en valores culturales y prioridades económicas entre 1889 y 1905. El lugar fue un tesoro para coleccionistas de artefactos y una cantera de arenisca que abasteció materiales para construir en Great Falls y Helena. Después de adquirir Montana antes de 1945, una empresa de fertilizantes extrajo más de 150 toneladas de restos de bisontes tras la guerra para hacer productos agrícolas y explosivos. Los esfuerzos de conservación de los años 50 lograron preservar el sitio, ubicado en el Parque Estatal Salto del Bisonte del Primer Pueblo. A unos 18 kilómetros de Fort Macleod, Alberta, junto a las estribaciones de las montañas rocosas, cabeza aplastada. El Salto del Bisonte es un testimonio extraordinario de la ingeniosidad indígena. Este antiguo terreno de caza, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, sigue profundamente ligado a la cultura Blackfoot. Hoy en día, los visitantes pueden explorar un museo interpretativo que celebra las tradiciones de los Blackfoot y la profunda importancia histórica del lugar. La evidencia arqueológica revela que las comunidades indígenas que habitaban las llanuras utilizaron esta notable característica geográfica durante más de 5.500 años. La principal característica del lugar, un precipicio de 36 pies de alto y 300 metros de largo, funcionó como sofisticado aparato de caza.
En la era preecuestre, los cazadores pies negros crearon una estrategia avanzada para cazar bisontes. Corredores de búfalos expertos se disfrazaban de depredadores como lobos o coyotes para comenzar la caza. Al dirigir las manadas desde sus territorios de pastoreo en las colinas de Puerco Espín, estos cazadores utilizaban marcadores de piedra cuidadosamente colocados para establecer caminos de canalización, creando lo que se conoció como corredores de arreo. Una vez que las enormes criaturas entraban en estos corredores, el impulso natural de la manada impulsaba a los animales hacia adelante, obligándolos finalmente a caer por el borde del acantilado. La caída de hasta 10 metros normalmente incapacitaba a los bisontes, permitiendo que los guerreros abajo completaran la caza eficientemente. Cacerías exitosas dejaron un notable registro arqueológico, con restos de bisontes formando depósitos de hasta 12 metros de profundidad. Tras cada cacería, los Blackfoot llevaban la presa a campamentos de procesamiento cerca de fuentes de agua dulce, donde aprovechaban todo el animal. Las pieles se usaban para ropa y refugios, los huesos como herramientas y la carne como alimento para la comunidad. Head Smashed in Buffalo Jump fue más que un sitio de caza, impulsó el desarrollo cultural de los Blackfoot. Las cosechas exitosas proporcionaban a las comunidades periodos de abundancia, permitiéndoles dedicar tiempo a actividades recreativas, expresión artística y prácticas espirituales, fomentando en última instancia un desarrollo social sofisticado. El nombre evocador del sitio se origina en una conmovedora historia Blackfoot que describe a un joven curioso de la tribu que, al intentar presenciar la caza desde debajo del acantilado, tuvo un trágico final, cuando los bisontes que caían aplastaron su cráneo bajo su enorme peso. El sitio dejó de ser zona de caza activa en el siglo XIX, coincidiendo con el aumento de europeos en la región. La documentación europea del sitio inició en 1880. Y las primeras investigaciones arqueológicas del Museo Americano de Historia Natural ocurrieron en 1938. El valor histórico excepcional del sitio le valió múltiples reconocimientos prestigiosos. Fue designado como Sitio Histórico Nacional en 1968, elevado a la categoría de Sitio Histórico Provincial en 1979 y finalmente reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1981. El anciano Joe Croshu Sr. de la Nación Piikani, también llamado cola de comadreja, fue clave en proteger este tesoro histórico. Su dedicación a preservar la herencia Blackfoot y fomentar el entendimiento intercultural influyó notablemente en el desarrollo del sitio. Su legado perdura a través del albergue Joe Croshu Sr., que se erige como un testimonio de sus contribuciones a la preservación cultural. Los Buffalo Jumps de Norteamérica son monumentos a la creatividad y conexión de los pueblos indígenas con la tierra, preservados por personas como Joe Croshu Sr. Estos sitios trascienden su papel como simples monumentos históricos para servir como puentes entre el pasado y el presente. Aunque las manadas ya no caen por estos acantilados antiguos, los Buffalo Jumps siguen siendo parte de la herencia occidental. No como reliquias románticas, sino como ejemplos de caza sustentable que sostuvieron comunidades por milenios. Su preservación asegura que las futuras generaciones comprendan la compleja relación entre los pueblos indígenas y el bisonte, que dio forma a las grandes llanuras y al viejo oeste en su totalidad.